Mis queridos amigos, sean bienvenidos a este su programa, El Arte del Derecho Fiscal. El día de hoy me siento súper contento porque vamos a hablar de un tema verdaderamente interesante y que además de eso, le pedí de favor a dos personalidades, a dos símbolos del derecho fiscal, que me hicieran favor de participar en el canal y que pudieran ilustrarnos con todo su conocimiento, porque son amigos y porque además de tener el conocimiento también nos van a dejar mucho de qué platicar. Y les doy la más cordial bienvenida a mis queridos amigos y a mis queridos maestros Francisco Cárdenas Guerrero y al maestro Augusto Fernández Agardi. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias, Josué, por la invitación. No, gracias a ustedes. Y pues bueno, amigos, ya no vamos a entretenernos más porque tenemos mucho de qué platicar. El día de hoy vamos a hablar de actualidades fiscales para 2025. Hay muchas, pero escogimos más o menos las que pueden ser más relevantes y las que pudieran aplicarnos un poquito más. Vamos a comenzar con el primer tema. A ver, maestro, me gustaría comenzar con usted, maestro. En el ejercicio fiscal 2022 se incorpora en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29A, una disposición que señaló la fecha en que tenías para cancelar los comprobantes, ¿no? Y que hoy sigue vigente y que señala que es hasta el último día del ejercicio. Sin embargo, yo creo que alguien reclamó y alguien dijo, oye, pero si celebro una operación el 31 de diciembre, quiere decir que ese mismo 31 de diciembre tengo para cancelar ese comprobante fiscal, ¿no? Lo cual, pues mucha gente creo que se amparó. Y lo que quisiera que nos platicara primero es la historia de esta jurisprudencia. ¿Qué fue lo que dijo el tribunal? ¿Por qué lo declaran inconstitucional? ¿O por qué sigue ahí todavía, no? Pensando que todavía es inconstitucional. ¿Qué nos dice, maestro? Bueno, efectivamente, varias empresas se fueron al amparo. Y concretamente 4. Okay. Y a ellas les fue concedido el amparo, pero mediante o después de un camino tortuoso, porque la demanda de amparo indirecto se presenta ante un juez de distrito. Okay. El juez de distrito sobreseyó el amparo en virtud de que tenía algunas causales de por qué no tenía que verse, porque no había habido todavía un acto concreto de aplicación. Okay. Sin embargo, las empresas acudieron al recurso de revisión y un tribunal colegiado de circuito revocó el sobreseimiento que había dictado el juez de distrito y admitió el amparo. Okay. Pero le dio vista a la Suprema Corte, le solicitó a la Corte que utilizara su facultad de atracción y resolviera el asunto. Okay. Y la Corte lo aceptó. Okay. Y la segunda sala, después de 2 años de estar tramitándose el amparo, porque tiene mucho trabajo la Suprema Corte, después de 2 años, a principios de 2024, Okay. dictaron una sentencia favorable para el contribuyente, en donde dentro de los razonamientos esgrimidos por la Corte fue con el que tú empezaste, Josué, Okay. de que cómo es posible que dada la dinámica del comercio Okay. o de la actividad empresarial, se dijera que no se puede cancelar un CFDI cuando el día 30 o el día 31 se hace una operación. Claro, si me equivoqué en la emisión de la factura o del CFDI, ya no la puedo corregir. Claro. O si la operación se deshace, ya no la puedo corregir. Uh-huh. Y entonces la Corte, con base en esa cuestión práctica, dijo que no era posible, que las facturas, al final de cuentas, tenían efecto en la declaración anual. Entonces, que se debía permitir que la cancelación de las facturas pudiera ser a más tardar en la fecha de la declaración anual, en virtud de que es cuando surten sus efectos. Okay. Y de ahí que vino la corrección por parte de las autoridades fiscales de esa problemática. Aceptaron que era una sentencia válida y aun cuando no es jurisprudencia y las autoridades, aunque lo fueran, no están obligadas a
a seguir la jurisprudencia, Ok. porque la jurisprudencia solamente se aplica a los tribunales. Los tribunales son los únicos obligados a aplicar la jurisprudencia de la Corte, no así las autoridades administrativas. Sin embargo, era una cuestión práctica Ok. y lo atendió la autoridad. ¿Y cómo lo atendió? Primero, en la resolución miscelánea fiscal, Ujú. autorizó que las facturas pudieran cancelarse a más tardar en la fecha de la presentación de la declaración. Claro. Aquí una acotación al margen, ¿no? Una cosa es la fecha máxima que tenemos para presentar la declaración y otra es la fecha de presentación de la declaración. Claro. Sabemos que hasta el último de marzo o hasta el último de abril, dependiendo de que sea persona física o moral, se tiene esa posibilidad de presentar la declaración. Ok. ¿Qué pasa si la presentas antes y quieres cancelar la factura después? Claro. Bueno, la Corte dice que a más tardar en la fecha de presentación de la declaración. Ok. Ya con eso se permitió y si tú lees, como seguramente ya lo sabes, la propia miscelánea fiscal dice que se pueden cancelar las facturas a más tardar en esa fecha. Ahora, no se corrigió legislativamente. A lo mejor estoy excediéndome. Sí se corrigió legislativamente, pero en forma impropia. El Código Fiscal, en el artículo 29A, no se modificó, sigue la misma redacción. Claro. Pero sí se modifica en la Ley de Ingresos, en un artículo 22, fracción cuarta, si la memoria no me falla. Establece lo que hemos estado platicando, de que a más tardar en la fecha de presentación de la declaración se puede cancelar la factura. Ahora, la redacción es curiosa, porque dice, se modifica el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación en la porción que hable de la cancelación de la... Bueno, dices, ¿por qué en la Ley de Ingresos? Es impropio modificar el Código Fiscal en la Ley de Ingresos. Lo han hecho 10,000 veces. Han modificado leyes fiscales en la Ley de Ingresos 1,000 veces. El 23 del Código Fiscal. No pongo más ejemplos. Sí, de la compensación. Sí, La sí. compensación Sí. universal. Quedémonos en que la Ley de Ingresos permite que se pueda cancelar las facturas a más tardar en ese momento procesal. Claro. Bueno, pero es impropio. La Ley de Ingresos no es una ley que tienda a ser utilizada para modificar las leyes fiscales. Para el particular, se puede utilizar porque es una ley y por principio de legalidad se debe hacer, pero en técnica legislativa esto es impropio. Claro. Debió haberse modificado el Código Fiscal. Ahora, ¿por qué no se modificó el Código? Obviamente yo no lo sé, lo sabrán los redactores de la norma, pero sí me imagino que como no hubo ninguna modificación al Código Fiscal, pretendieron no entrar a abrir la posibilidad de modificaciones al Código Fiscal si mediante esta disposición de la Ley de Ingresos podrían hacerlo. Lo que sí auguro es que el próximo año va a ser una de las modificaciones al Código Fiscal. Claro. Pues eso es en términos generales. Ahora, los particulares podemos hacer valer estas posibilidades procesales, sí, porque está en la ley. Pero la Ley de Ingresos solo dura un año, Sí, justo, 2025. igual que la miscelánea. Igual que la miscelánea. Sí. Duran solo un año, independientemente de que ocurre un efecto legal interesante. Ok. En el año de 2025 se ha modificado el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación en el párrafo correspondiente a la cancelación. ¿Qué pasa si el próximo año la Ley de Ingresos no repite la disposición? Este es un problema de laboratorio, pero te aseguro que sí funcionaría. Si en el próximo año la Ley de Ingresos no habla del 29A, no repite la disposición que hoy está, la norma ya fue derogada. Okay. No, la norma llamada 29A del Código Fiscal de la Federación ya fue derogada por la Ley de Ingresos. No puede tener vida otra vez
a menos que haya un acto legislativo que le vuelva a dar vida. En otras palabras, el artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación tiene ultraactividad. Ya reformó el artículo 29A. Ya no existe ese párrafo ante las disposiciones legales. Y en 2026, si la Ley de Ingresos no llegara a repetir la disposición, no importa. Ese artículo 29A, en el párrafo correspondiente, está derogado. Ok. Fíjese qué interesante esto que nos dice, porque justo le iba a preguntar algo referente, pero creo que se contesta con lo que usted acaba de comentar. Yo le iba a preguntar, a ver, la sentencia favorable aplicó para todo 2024, ¿no? La que sacó la Corte. Yo le iba a decir, a ver, si en 2024 la autoridad venía y te multaba, pues técnicamente no podría proceder la multa porque tenías esa sentencia favorable, según yo. Si para 2020... Ok. No, las sentencias de amparo solo protegen a quien formula el amparo. Okay. Es decir, el principio de relatividad de las sentencias de amparo solo protegen a esas 4 empresas que lo promovieron. Okay. No tiene efectos generales esa disposición. Independientemente de que ahora la ley de amparo ya fue derogada la disposición que otorgaba facultades, aplicación general de determinadas disposiciones, pero esta de la que estamos platicando no es una de esas disposiciones generales. Okay. Por ende, en 2024, si una empresa había cancelado las facturas y viene el fisco y la multa, tiene que promover su medio de defensa. Okay. No la protege esa sentencia. Y hasta donde sé, no es jurisprudencia. Claro. Si fuera jurisprudencia, tampoco lo protegería. Lo protegería hasta que se fuera a su medio de defensa ante un tribunal, porque el tribunal estaría obligado a aplicar la jurisprudencia. Okay. Pero la autoridad administrativa, como dije hace unos 2 minutos, no está obligada a aplicar la jurisprudencia. Ya. Qué interesante, maestro. Pero yo creo que usted, yo creo que va a pasar lo que usted dijo, de que para 2025 a lo mejor, para 2026 ya va a estar reformado, yo creo que es. Porque como usted bien dijo, ¿no? Para este año a lo mejor su intención fue no meter reformas fiscales, ¿no? Y por eso la mandaron a Ley de Ingresos, para que quedara ahí. Pero yo también le apunto a que seguramente para el siguiente año lo vamos a tener ahí ya en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Yo creo que como tal. Qué interesante, maestro. Muy interesante este punto. A ver, ahora me gustaría pasar contigo, Paco. La misma Ley de Ingresos para la Federación incorporó un artículo transitorio, si no me equivoco, 34º transitorio, que está dando mucho de qué hablar porque pues es una oportunidad, yo creo que para muchos, y para pocos también por la limitante que ponen, de 35 millones, que no entiendo bien por qué 35 millones, porque además de a lo mejor ser poco, muchos entenderían o muchos cuestionan, ¿se está refiriendo al reciclo de Morales, por ejemplo? ¿No? Pero a ver, platícanos en qué consiste este beneficio, a quiénes nos aplica, a quiénes no podemos, si es nada más para el reciclo de Morales cuando dice 35 millones, o para quiénes es, Paco, todo tuyo. Gracias, José. Pues mira, efectivamente en la Ley de Ingresos, en el 34º transitorio, se establece un estímulo fiscal que va dirigido a personas físicas y personas morales cuyos ingresos en el ejercicio de que se trate, ahorita explicamos ese punto, no excedan de 35 millones de pesos. Okay. Aquí no hablamos de un régimen en particular, estamos hablando en general personas físicas y morales. Okay. No hay un régimen especial, sino lo que se tiene que analizar y se tiene que demostrar son los ingresos que no rebasaste. Entonces, pero curiosamente, pues coincide con el límite de ingresos para estar obligado a tributar en el régimen de personas morales de simplificado de confianza. Claro. Yo te diría que pues esos contribuyentes efectivamente sí les aplica, siempre y cuando en el ejercicio, repito, de qué se trate, no excedan de 35. Fíjate, si es un contribuyente que a lo mejor en el 21 o en el 20 tuvo 50 millones de pesos, y en el 20, y en el 21 disminuyó a 30, y en el 22 estaba obligado a tributar en reciclo,
Entonces en el 20, ¿sí?, que excedió 35 millones de pesos, no le va a aplicar ese Ok. estímulo. Ok. En resolución miscelánea, la autoridad aclara que los ingresos a los que, por eso dice el ejercicio de qué se trate, Ok. son aquellos en los cuales o se debe de atender al momento de causación Ok. de la contribución. Cuando se da el supuesto jurídico que detona la obligación fiscal, Ok. o sea, en términos del 6 de código, con causación, independientemente de cuándo se determine, de cuándo se declare, etcétera. Entonces, si en ese ejercicio en el cual se encuadra la situación jurídica del contribuyente, se causa la contribución, los ingresos no excedieron de 35 millones de pesos, aplicará. Ok. ¿Sí? Ahora, el punto es que, ¿cómo lo demuestras? Pues con la declaración anual, cuando la presentaste antes del 25, normal o complementaria. Ok. Si no presentaste declaración con los CFDIs Ok. que se expidieron en el ejercicio de que se trate, sino con la información que tenga la autoridad, y si no con la última declaración que hayas presentado anterior a 25. Ok. Eso es lo que establece la resolución miscelánea. Entonces, eso es en relación a los 35 millones de pesos. Ok. Ahora, respecto de qué contribuyentes ya vimos, respecto de en qué aplica o a qué aplica este estímulo fiscal, aplica con una reducción del 100% para multas, recargos y gastos de ejecución. Ok. Ahora, en general, Actualizaciones no entran, ¿verdad? no, la Perdón, la actualización no entra. interrupción. No, Ok. la actualización no entra. Solamente los recargos. Aquí me hicieron una vez una pregunta y me dijeron, oye, la ley dice que que actualices para determinar recargos, pero que no se pague la actualización. Entonces dije, caray, esa sí no la había escuchado, pero no la compro, le digo, porque forma parte de la naturaleza de la contribución. Pero bueno, no es el caso Ok. Ok. meterme en eso, ¿no? Entonces, pero me llamó la atención. Entonces, hablamos de multas por comisión de infracciones señaladas en las disposiciones fiscales, 76 de código, por ejemplo, multas de fondo o sustantivas, como se le llama, de multas por infracciones a disposiciones fiscales Ok. que no tengan que ver con el pago, que son multas denominadas de forma. Ok. Hablamos de multas incluso por agravantes del 75 del Código Fiscal de la Federación. Hablamos de los recargos y de los gastos de ejecución. Ok. Ahora aquí es importante señalar que estas multas también, el objeto del estímulo en resolución miscelánea se amplía un poquito más, Ok. porque el transitorio solamente señala esto que te acabo de comentar, multas por comisión de infracciones relacionadas con contribuciones fiscales Ok. y de fondo y de forma. Pero la miscelánea va un poquito más allá, porque dice siempre y cuando sean determinadas conjuntamente con contribuciones. Entonces, me parece que entonces estamos hablando de que la autoridad, ejerciendo facultades de comprobación, impuso las multas correspondientes, o tú, al querer autodeterminarte después de inicio de facultades de comprobación, puedas determinar esa multa. Ahí se aplicaría. Porque después, en otra disposición transitoria, también cuando dice que no aplica, señala el caso de créditos fiscales exclusivamente por multas relacionadas con obligaciones distintas a las de pago. Okay. O sea, si por ejemplo me dices, yo tengo una multa por controles volumétricos que son muy altas, 2, 3 millones de pesos, entonces no está determinada conjuntamente con una contribución. Por lo tanto, no te aplicaría el beneficio del estímulo fiscal. Que ahí yo creo que también es importante recomendar algo. La regla 2.14.7 de la resolución miscelánea sí permite la reducción de este tipo de multas. Entonces, como que ya complementando este transitorio, junto con el capítulo 2.14 de la miscelánea, pudiéramos tener un poquito más de visión en relación a cómo podemos reducir las multas, ¿no? Entonces, ahí es en donde estamos en el segundo punto de en qué casos se aplicaría, ¿no? Pero después viene también a qué tipo de contribuyente les aplica, y eso no está interesante porque vienen 4 incisos. El inciso A, en donde señala para contribuciones federales, incluso dice propias, retenidas o trasladadas. Me parece que también les faltó las recaudadas. Nos habló de las retenidas y habló de las trasladadas. No habla de las recaudadas, pero señala que
respecto de los ejercicios 2023 y anteriores. Ok. ¿Ok? Aquí estamos hablando de que no ha iniciado facultades la autoridad, porque para eso está el inciso B, Ok. que señala que es cuando la autoridad ya inició facultades de comprobación. Ok. Ahí también nos van a reducir la multa. Pero lo curioso es que el inciso B no señala un periodo. Ok. No dice ejercicio 23 y anteriores. En cambio, la resolución miscelánea, pero dice que tú te tienes que autocorregir antes de que la autoridad notifique la determinación del crédito fiscal, Ok. de acuerdo al 50 o al 53, o sea, 6 meses o 40 días, Ok. después de la última acta parcial. En el primer caso y en el segundo caso, según el supuesto que corresponde al 53B, me parece. Entonces, en este orden de ideas, aquí señala que aplica para cuando la autoridad ejerció facultades respecto de ejercicios de 2023 o anteriores. Ahí sí lo dice la resolución miscelánea. Ah. No lo dice el 34º transitorio. O sea, la ley de ingresos no lo señala, nada más señala de 2023 hacia atrás, pero no los que están con facultades. No, Y exactamente. y en el otro entonces ya no señala el plazo y podría entender yo que sí aplicaría para 2024, por ejemplo. Conforme al transitorio, Ujú. sí. Ok, Conforme a la ok. miscelánea, no. Entonces aquí Ok. hay una situación ahí de análisis de esta disposición Ok, miscelánea, ok, ¿no? ok. Si el alcance que tiene la resolución miscelánea, que en mi opinión, pues no podría exceder lo que Sí, señala la la ley ley de de ingresos, ingresos, ¿no? correcto. Pero bueno, entonces ese es el inciso A y B. Respecto de estos dos incisos A y B, no necesitamos solicitarle a la autoridad Ok, ninguna autorización para poder aplicar el estímulo fiscal. ok. Respecto del inciso C, que es cuando los contribuyentes tienen pagos a A plazo, plazos. con adeudos hasta el 31 de diciembre del 24, 1 de enero del 25, aquí sí hay una fecha Ok, específica, y del inciso D, que son los contribuyentes que tienen créditos fiscales firmes, ok, esos contribuyentes sí deben solicitar al SAT la autorización para la aplicación del estímulo. ok, Entonces, esos son los 4 supuestos. ok. Los 2 primeros no lo requieren y los 2 últimos sí lo requieren. Ahora, hay aquí un punto también importante. Me preguntan, o nos preguntan mucho, la autoridad no ha ejercido facultades, estoy dentro del inciso A, tengo que pagar recargos, Ok. puedo aplicar el estímulo. ¿Cómo le hago en mi declaración mensual? Porque es una declaración de 2022, por ejemplo, de 2021, que no he pagado la anual y que debo recargos y que, oye, y cuando me pone recargos el aplicativo del SAT, ahí le pongo 0 porque los puedo quitar o cómo le hago. La autoridad ya dio a conocer en resolución miscelánea que no es así, Ok, que debo solicitarle los formatos de pago ok. y que tiene 30 días hábiles para darme los comprobantes, Los formatos de los pago. formatos de pago, Ujú. y yo tengo 30 días naturales para poder pagar. Pero fíjate lo que tenemos que hacer como contadores, no estamos acostumbrados a esto, Sí, ¿no? porque tú vas a pagar con base en el formulario, pero aparte tienes que presentar la declaración. Ok, O sea, yo no he presentado el anual del 21, ¿estás de acuerdo? ok, Entonces, me llega el formulario y pago con el formulario, pero eso no me libera de presentar mi anual. ok. Entonces, presento la declaración anual y cuando yo mandé el formulario, perdón, la solicitud, le especifiqué a la autoridad contribución, concepto, ejercicio, el monto del estímulo que quiero aplicar, todo. Se supone que ya en el aplicativo el SAT ya me va a generar lo que tengo que pagar. Ah, ok, ok. Pero también el SAT es muy dado a preguntar en su famosa sección de el SAT se pregunta y el SAT se contesta. Preguntas frecuentes, dice el Sí, SAT. sí, sí. Entonces ahí te pregunta y dice, oye, ¿qué pasa si en el formulario sigue poniendo los recargos? Entonces ahí sí te dice, quítalos, ¿sí? Y en ese momento tú ya puedes, lo puedes decir, los quito o los puedes agregar, pero pones en monto pagado con anterioridad lo que me pagaste en el formulario. Ujú, ujú. ¿Sí? Los quitas, monto pagado con anterioridad, ya no vas a pagar Ya, nada. bueno, ya. Entonces ya cumpliste con el pago, por un lado, primero el pago y luego cumples con la presentación de la declaración. Ya. ¿Sí? Ese es Sí, el sí. procedimiento para poder aplicar el estímulo. Incisos A y B. Y ve. Sí, sí, sí. Incisos C y D, hay que solicitarlo, la autoridad te va a generar las líneas de captura y tendrás que presentarlos conforme al procedimiento previsto en la resolución miscelánea. Ok. ¿Sí? Ok. Oye, y por ejemplo, de este tope de 35 millones,
Entiendo que a lo mejor este estímulo, su intención es también recaudar más dinero. Claro. ¿No hubiese sido mejor ampliar Sí, el claro. importe? ¿O cómo lo ves tú, Paco? Porque también está, o sea, 35 millones está como limitado a Sí. ciertos contribuyentes, ¿no? Sí, mira, yo también creo que, sobre todo, ¿sabes qué es lo que a mí me llamó la atención? Los recargos. Ok. Porque no teníamos ninguna disposición desde hace mucho tiempo que nos redujera los recargos. El 70A permitía una tasa de recargos por prórroga en lugar de mora, pero no una reducción al 100% de los recargos. Entonces, Claro. muchos contribuyentes que tienen créditos de 2020, si ahorita los actualizan, son créditos que se le van al doble prácticamente, Sí, por por los los recargos, recargos, sí, sí, por sí. la actualización, por las multas, que las multas te digo que ahora con el 70A, con el 74 de código, con el capítulo 2.14, prácticamente tenemos reducciones de multas del 100%, 90%, mínimo 70%. Entonces las multas como que se puede hacer algo, o mucho, pero los Ok. recargos no puedes hacer nada. Sí, no. O sea, entonces los contribuyentes que no entran en este estímulo, su válvula de escape, por así Sí, decirlo, claro. sería este 70, 74. No, no con los mismos efectos de los recargos. Sí, sí, sí. Sí, Las sí, sí. multas no me preocupan. Ok. Así tengas 1,000 millones de ingresos. Bueno, entre comillas, no me preocupa. Estoy hablando Sí, en sí, términos sí. generales, ¿no? Pero si me dices, oye, me hubiera gustado que me hubieses beneficiado con los recargos, Claro. hubiera sido un mayor número de contribuyentes que hubieran entrado a ese beneficio de los recargos. Ok. Desafortunadamente no es así. Y fíjate, hay muchos problemas aquí, por lo que comentaba Augusto hace ratito. Fíjate, hay contribuyentes que se equivocaron y nunca pensaron, bueno, nunca pensamos nadie, yo me incluyo, no voy a decir yo sí pensé porque no es cierto. Ok. Eso del PPD y el PUE, ¿qué problemas ha causado? O sea, porque nadie se imaginó en 2019, 18, bueno, 18 ya está por caducar, pero 19 o 20, nunca te imaginaste, porque te preguntaban a ti, oye, le puse PUE. No, no hay problema, eso no tiene nada que ver. La ley dice que es en el momento en que se cobra y que en el momento en que se paga se retiene, y no te preocupes. Nadie pensó Sí, no. que la autoridad nos iba a sorprender con que, no, para mí, ahí pagaste, ahí en ese momento me debes la retención. Entonces, imagínate, tú le contestas, yo no voy a exceder, perdóname. No, no, Mira, no te tú le preocupes. contestas a la autoridad y le dices, no, mira, yo te juro que no pagué en ese mes, pagué en el otro, aquí está el estado de cuenta, aquí está la factura, aquí está todo. Y el robot del SAT no piensa, porque el algoritmo dice, no, me debes. Y el contador dice, ya le contesté a la autoridad. Sí, y ¿sí? se siente uno más tranquilo, Y ya ¿eh? se siente Sí, tranquilo. sí. Le llega un segundo y le vuelve a preguntar lo mismo. Y el contador contesta, ya contestamos y nos dijeron que sí. No, digo, no te dijeron que sí, te dijeron que habían recibido, pero no te dijeron nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate lo que nos ha pasado. Y la tercera vez que llega con el aviso al margen. Sí, sí, sí. En este momento, tu certificado de sello digital fue restringido. Entonces no te quedan más que dos opciones. Cancelar y sustituir el comprobante para poder corregirlo. Sí, claro. O pagar. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Que es de 2020. Entonces, ahora que quieres cancelarlo, pues te va a decir la autoridad, pues sí, muy bien, se cancela, pero ya estás fuera de plazo para la cancelación del comprobante. Me debes una multa del 5 al 10% del importe del comprobante correspondiente. Volvemos a lo de las multas. A lo mejor lo vas a poder arreglar y tendrías que evaluar. Oye, ¿puedo reducir la multa? ¿Puedo interponer el medio de defensa? ¿Qué puedo hacer? En ese caso extremo de que tienes que decidir o cancelas, sustituyes o pagas. Y después irte por la devolución del pago indebido. Claro. Una de dos. Entonces, es un problema, por eso te digo que muchos contribuyentes me dicen, ok, pago otra vez. Yo estoy de acuerdo, pago otra vez. Fíjate, pago. Porque no quiero que me restrinjan los sellos. Es que ellos están preocupados Sí, por su operación. Sí, sí, sí. Ellos me dicen, mira, yo te creo a ti que tú dices que la autoridad está mal, yo te creo a ti que la ley, te creo todo lo que quieras, pero si me encierras aquí con sellos que no puedo hacer, ya me perjudicaste mucho más. Claro. Entonces el contribuyente dice, quiero pagar, pero le dices, ¿cuánto debías? Ah, pues 700,000. Ah, pues quiero decir que hoy debes 1,250,000 con los recargos. Entonces,
Imagínate que ese contribuyente le digas, pues ahora podemos pedir la reducción del 100 de los recargos, del 100 de los recargos. Paga los mismos 700 y pide la devolución por 700, bueno, 700 actualizados, porque Sí, también claro. hay que aclararlo, ¿no? Y ya es menos, Sí, Josué. sí, sí. Ya se puede alargar un poquito más. Vamos, no me No, extiendo no, más. no, está perfecto, interesante todo esto que dices. Fíjate que también lo he visto y he visto con personas que trabajan, sobre todo con gobierno, ¿eh? Me ha tocado que si les expides ellos quieren el comprobante como ellos lo necesitan. Claro. No te permiten poner, si les, oye, te lo va a hacer PPD para no, 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 tiene que ir como PUE. Y en ese mes queda como PUE y al siguiente es cuando te hacen el pago. Y no, pobre si les cancelas porque te metes en un problema, yo que he visto con ellos, ¿no? A mí me ha tocado ver, Paco, que mejor el cliente dice, ¿sabes qué? Mejor declara cómo están los comprobantes, aunque a ti te hayan pagado después, mételo por ejemplo, noviembre, mételo en noviembre, aunque a ti te hayan pagado en diciembre, ¿no? Por ejemplo. Sí. Dices, bueno, vas en contra de lo que dice la ley, pero al menos el algoritmo del SAT Le checa. estará coincidiendo y no te estarán molestando, ¿no? Fíjate a dónde tenemos que llegar. Sí, sí, sí. Ya no hay que ver la ley, ahora hay que ver Los comprobantes, los ¿no? algoritmos. Sí, sí, sí. No, 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 está todo perfecto, ¿eh? La verdad me da mucho gusto tenerlos aquí. A ver, vamos con otro tema. Muchas gracias, Paco. Con gusto. A ver, maestro, ahora para usted. Oiga, ¿qué onda con tanta reforma a la Constitución? O sea, la están haciendo y deshaciendo como quieren, ¿eh? Digo, para bien o para mal, ya cada quien juzgará, ¿no? Pero están moviendo la Constitución, ¿no? Pues un montón de cosas, ¿no? Y lo que quisiera ahora platicar con usted es el tema de la prisión preventiva oficiosa. Para muchos que no somos abogados como yo, pues yo creo que estaría bueno que primero nos dijera, pues, qué es prisión preventiva oficiosa y qué es prisión preventiva justificada, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no empezamos por ahí, maestro? Y ya después nos vamos a lo que fue la reforma, porque lo que le voy a preguntar es lo de falsos comprobantes. Adelante, maestro. Bueno, con el nuevo sistema penal existe un procedimiento diferente. Y dentro de este procedimiento, cuando a alguien se le va a declarar sometido a proceso, o sea, vinculado a proceso, existen medidas cautelares. Okay. Dice la ley que para evitar que el presunto delincuente persiga a las víctimas o las asuste o a los testigos o no quiera regresar al juicio, se le impondrán medidas cautelares. Y estas medidas cautelares van desde lo mínimo a lo máximo. Entendiendo como lo mínimo un embargo de sus bienes o un brazalete que deba llevar fuera de la cárcel. Y hay varias medidas hasta llegar a lo máximo, que es la prisión preventiva. Okay. Cuando se le da la oportunidad al juez de que valore estos elementos, de que acuda al juicio, de que no moleste a las víctimas, de que no violente a los testigos, etc., el juez, con las pruebas que le dé el Ministerio Público, sabrá qué medida cautelar es la adecuada. Okay. Y puede ser que la medida adecuada sea, te quedas en prisión porque el Ministerio Público me ha justificado la medida. Okay. Entonces esa es la prisión preventiva justificada. Okay. Un señor que fue atrapado en una carretera donde entró a los balazos con la Policía Federal, llamada Guardia Nacional, o con el Ejército, lo apresan, lo aprenden y tiene una Barrett calibre 50. Obviamente, si eso se le justifica al juez, pues él va a dictar una prisión preventiva justificada. Okay. Es decir, se le da la oportunidad al juez de que tenga el criterio para valorar la peligrosidad del que esté incoado al proceso. Hasta ahí se entiende lo que es una prisión preventiva justificada. Okay. Sin embargo, el artículo 19 constitucional da una serie de actos ilícitos que si se incurre en ellos, no hay posibilidad de que el juez aplique su criterio. Okay. Por disposición constitucional se aplica la prisión preventiva oficiosa
y a eso obedece su nombre, es de oficio. Ok. Por el solo hecho de haber sido presentada una persona por el determinado ilícito que esté contemplado en la Constitución, pues se queda en la cárcel. El juez no aplica la prisión preventiva según su criterio, sino por ley se queda. Esta prisión preventiva oficiosa ha sido catalogada de inconvencional por los tribunales supranacionales, como son los que provienen del acuerdo sobre derechos humanos Mm, en América. ok. Tenemos una corte que es supranacional, que es la que determinó que el artículo 19 constitucional mexicano es inconvencional. Ok. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok. Ha dictado 2 sentencias en contra de México, en donde declara esto inconvencional, Ok. entiéndase, inconvencional contra inconstitucional. Ok. Lo inconvencional es porque va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, Ok. que habla de que a todo mundo se le presume su inocencia. Y en una prisión preventiva oficiosa, estás en la cárcel cuando no has sido aún declarado culpable. Ok. Entonces se está violentando un derecho humano que es el de la presunción de inocencia que existe en nuestra Constitución y que existe en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ok. En los dos existe. Bueno, pero en México existe esa posibilidad de oponer al derecho humano de la prisión, de la presunción de inocencia, a la prisión preventiva oficiosa, porque están en el mismo nivel constitucional. Entonces, debe aplicarse el artículo 19. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte que establece que cuando existan restricciones a los derechos humanos, deberá aplicarse la Constitución, aunque existan en tratados internacionales lo contrario. Con eso se habla de la supremacía de la Constitución. Ok. Y este es el caso concreto, la prisión preventiva oficiosa, y por cierto también el arraigo. La prisión preventiva oficiosa es una restricción a los derechos humanos. Ok. La jurisprudencia de la Corte dice, cuando exista restricción a los derechos humanos, por virtud de la Constitución se aplicará la Constitución. Entonces la presunción de inocencia queda como un derecho baladí, inocuo, que no puedes ejercer. Bueno, pero hablamos de que está comprendida para determinados hechos ilícitos. Ujú, ujú. Por ejemplo, delincuencia organizada. Por ejemplo, abuso infantil. Por ejemplo, violación. Ujú. Y en materia fiscal, pues el contrabando. La utilización de comprobantes falsos, que ese es el motivo de esta reforma, Sí, claro, claro. que es a la que te refieres. Claro, claro. Entonces, si alguien es llevado ante un juez de distrito mediante la acusación de contrabando por 1 centavo o por no haber respetado barreras no arancelarias, es contrabando. Y con eso, sin prejuzgar si eres inocente o no, se queda el contribuyente en la cárcel. Ahora, esto estaba antes en la Constitución para materia de la defraudación fiscal. Ok. Y había un límite de 7 millones de pesos. Ujú. Pero por la vía indirecta de 2 leyes. La ley contra delincuencia organizada, donde previó que la defraudación fiscal y el contrabando fueran delincuencia organizada. Ok. Y sin modificar la Constitución, dijeron, como es delincuencia organizada, ahí queda dentro la defraudación fiscal. Afortunadamente hubo algunas resoluciones de la Corte, concretamente de acciones de inconstitucionalidad de la Cámara de Senadores por la parte del grupo de contención, que lograron, y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, antes de que estuviera la presidenta que actualmente existe, se declaró que eso era inconstitucional, que Ok. violaba la Constitución, y eso es el pasado. Pero viene otra vez la modificación del artículo 19. Afortunadamente,
aun cuando en la iniciativa del Ejecutivo venía contemplada la defraudación fiscal sin límites, ni mínimo ni máximo, se quitó la defraudación fiscal ya en el Congreso de la Unión. Y entonces quedó solamente contrabando y la utilización, de cualquier manera que sea, dice, de falsos comprobantes fiscales. Bueno, así es como ahora está. Sí, sí, sí. Entonces, quiero aterrizar en tu pregunta y perdón por el proemio. No, pero está que perfecto. resultó largo. No, Pero está ahora perfecto. vámonos ya al asunto concreto. Para el contrabando, no hay duda. La Constitución no establece tipos penales. Okay. Es una denominación que le da a las actividades ilícitas. Te tienes que ir a la ley ordinaria para saber qué es contrabando. Y cuidado, porque ahí sí, el contrabando no solamente es aquel que deja de pagar aranceles, sino también aquel que viola barreras no arancelarias. Okay. Pero creo que la problemática a la que me quieres encauzar es hacia los falsos comprobantes fiscales. Exactamente, porque todo el mundo, cuando salió esta reforma, todo el mundo dice, ¿por qué le pusieron falsos comprobantes? ¿No? Todos allá afuera estamos diciendo, pues es que parece que no existen los falsos comprobantes, sino lo que es falso es lo que se supone está amparando, ¿no? Entonces, muchos dicen que la defensa fiscal va a ir sobre esa palabrita, ¿no? De falsos comprobantes, lo cual yo quisiera preguntarle si realmente ¿existen los falsos comprobantes o no existen los falsos comprobantes? ¿O por qué usted cree que quedó la redacción así? Bueno, una cosa es el abogado que se dedica a fiscal. Okay. Y otra es el abogado que se dedica a penal. La forma de ver las hipótesis y concretamente el tipo delictivo es diferente. Okay. Me voy a explicar. Los fiscalistas vemos conforme la ley fiscal un concepto que dice falso comprobante fiscal y decimos, no hay falsos comprobantes fiscales. Correcto. En virtud de que son reales, comprobantes fiscales reales, no son falsos. Entonces ya no estoy en el tipo. O cuando hablamos de falsedad en el contenido. Falsedad en el contenido. Son documentos reales con contenido falso. Y la Constitución habla de contenido, habla de documento falso. Sí, sí, sí. Pues no hay documentos falsos si son emitidos por Internet, avalados por el SAT. Abro un paréntesis. Adelante. Sí puede haber falsos comprobantes fiscales en un ejemplo que les voy a poner. Okay. Alguien fue consignado por declarar ingresos menores a los realmente percibidos. El abogado penalista se le hizo fácil fotocopiar un comprobante fiscal digital y él armarlo con base en los programas que tenemos de Adobe Acrobat, etcétera, modificar el contenido, porque pues ya con eso modificó el CFDI y con eso ya se veía el sello digital y ese es un falso comprobante. Okay. Obviamente, cuando se le advirtió que no hiciera eso, porque iba a agravar la situación de su cliente, lo retiró. Pero quería manejar eso, porque al final de cuentas, todos son numeritos. ¿Qué se va a dar cuenta el juez? Cuidado, cuidado, porque sí se puede dar cuenta. Ahí tienes un ejemplo de un falso comprobante. Sí existe. Existen, claro. Cuando intentas manipular un CFDI, claro. Existen. Pero no es a lo que se refiere la reforma constitucional. Okay. ¿Qué vería un juez penal? Un juez penal dice, a ver, lo que aquí intentan es evitar manejar el contenido o la forma de los comprobantes. Y para eso me voy a la ley especial. Y te vas a la ley especial, que es el Código Fiscal, y está el artículo 113 bis. Y el 113 bis no habla de comprobantes fiscales falsos, habla de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos simulados. Si el juez penal
se va al 113 bis, cuidado con estas consideraciones. Entonces, hay que ver qué piensa el técnico fiscalista. Pues dice, no hay falsos comprobantes, todos son reales. ¿Por qué? Porque vienen por el CFDI y avalados por el SAT. No hay ni uno falso. ¿Y qué puede pensar un abogado fiscalista o un juez? Pues me voy a la ley que regula, así como regula el contrabando, porque yo, juez, no voy a inventar lo que es el contrabando. Claro. Yo, juez, me voy a ir a la ley ordinaria y veo que la ley ordinaria, Código Fiscal de la Federación, dice lo que es contrabando. Pero también la ley ordinaria dice lo que son esta clase de comprobantes que se adquieren, pero que están amparando operaciones no realizadas, operaciones simuladas, actos jurídicos simulados. ¿Qué es esto? 113 bis, entonces quedarían ahí contemplados. Por ende, yo no estaría muy tranquilo de defender a un cliente mediante la consideración de falsos comprobantes, porque la redacción de la Constitución es... Ahorita te la digo. Yo también la traigo, si Sí, quieres. la redacción de la ¿Cuántos Constitución... comprobantes sí dice, no? Aquí está. Sí, Ah, sí, y dice... dice cualquier actividad. Y con cualquier falsos actividad relacionada, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Los términos fijados por la ley es el artículo 113 bis. Y si es así, la defensa sería muy débil si solo nos quedamos en la cuestión de que no hay comprobantes falsos. Ya. Porque si aquí nada más dijera falsos comprobantes, pero no, dice, y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes en los términos fijados por la ley, yo lo pensaría 2 veces. Ya. Lo que pasa es que tampoco tienes mucha oportunidad de pensarlo, porque cuando el cliente está presentado ante el juez que va a determinar su situación fiscal y va a determinar las medidas cautelares, pues el juez, tú podrás alegar lo que quieras en la audiencia, pero el juez va a tener una idea muy clara y si dice, sí, opera la prisión preventiva oficiosa. Después tendrás que acudir en un recurso especial para decir, no procede esa medida cautelar porque los comprobantes falsos, pero mientras la gente ahí se queda. Sí, no, y qué bueno que nos vino a dar luz, maestro, ¿eh? Porque yo también creía así, pues dice, pues comprobantes falsos. Es ¿no? que eres fiscalista. Es que eres fiscalista. Intento de, sí. Sí, bueno. Y es que estamos acostumbrados en fiscal a estar muy a la letra de la ley y su interpretación. Claro. Como que es derecho estricto. Pero los abogados penalistas ven el derecho en forma diferente. Claro. Muy bien, maestro, está tremendo todo esto. Y yo creo que nos daría para mucho también esto. Pues sí, da para mucho más. Pero bien, vamos a pasar a otro tema. A ver, Paco, vamos contigo. El 1 de mayo de 2024 publicaron un nuevo decreto en materia de subsidio para el empleo. Sí. Lo cual yo creo que era necesario porque ya las tablas del subsidio que se publicó en 2013 pues ya habían superado, ¿no? Prácticamente ya nadie tenía subsidio, ¿no? Así es. Entonces el 1 de mayo nos publican el nuevo decreto y pues bueno, nos ponen las nuevas reglas y demás. Sí. Sin embargo, creo que de donde se quedaron cortos fue en el importe del sueldo que sirve de base para calcular el subsidio, ¿no? Que fue 9,081. Para 2025, pues nace una nueva disposición, que si no me equivoco, el 31 de diciembre de 2024, en donde intentan, no sé si, salvo lo que tú nos digas, modificar, no sé si eliminar el anterior, pero intentan yo creo que corregir esto de los 9,081 porque lo único que hicieron mención fue, bueno, está bien, me queda claro que el subsidio ya no está aumentando, pero vamos a dejarlo con el valor de la UMA para que pues, como la UMA sube, entonces el subsidio también va a subir, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas primero qué busca este nuevo decreto, por así decirlo, del subsidio para el empleo? ¿Cuál es la modificación? ¿En qué nos está beneficiando? Y sobre todo, si está basándose en la UMA, tenemos una UMA en enero, tenemos una UMA en febrero, diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo queda este nuevo subsidio, Paco? Adelante. Bueno, mira, la crítica al decreto que modifica el subsidio del 1 de mayo fue que se aplicaba un porcentaje al valor mensual de la UMA, pero
fíjate, ahí decías, bueno, mientras la UMA se va actualizando, se le aplica un porcentaje y entonces al estar actualizada la UMA, se va actualizando el subsidio para el empleo. Okay. El error que tuvieron, en mi opinión, es que establecen un monto para que aplique. Y dice, los contribuyentes cuyo ingreso que sirve de base para calcular el impuesto no exceda de 9,081. Correcto. Entonces, lo que pensé en ese momento fue, bueno, 9,081 en 2 o 3 años ya va a ser rebasado otra vez por el incremento al valor de, perdón, al salario mínimo. Entonces, pero así lo dejaron, de 1 de mayo al 31 de diciembre. Hubo 2 modificaciones importantes en ese decreto. La primera, se establece un monto sobre el cual aplica el subsidio, ya no tabla, como lo había anteriormente, 9,081 pesos, ¿no? Y segundo, es que ya no se entrega cantidad al trabajador por concepto del subsidio para el empleo como se entregaba antes, cuando era mayor el subsidio que el impuesto causaba. Entonces, esos fueron los 2 cambios. Con esa situación trataron de corregir el que los trabajadores de salario mínimo o un poco más tuvieran derecho al subsidio, lo cual ya había sido rebasado con el subsidio anterior. En 2025, para enero, bueno, el 31 de diciembre del 24, se publica una modificación a ese decreto del subsidio para el empleo. Primero, actualizan los 9,081, aplicándole un porcentaje del 12%, que equivale al incremento del salario mínimo. Entonces, si tú multiplicas 9,081 por 1.12, te va a dar los 10,000. Sí, 10,171. 171, que ya es lo que tenemos como tope para efecto de que te aplique el subsidio. Entonces, primer punto, actualizan, ¿sí? Y se logra corregir el error que tuvieron de dejar una cantidad en pesos y no en UMAS para que aplicar, cuando menos en UMAS. Si hubiera corregido tan solo con decir, no apliques, no sobre una cantidad fija, sino sobre UMAS, o de acuerdo al incremento del salario mínimo, ya cuando se hubiera logrado. Por eso se cambia la cantidad de 9,081 a 10,000 pesos. Ahora, el segundo punto, cambian el porcentaje, porque era 13.8 y ahora es 14.7%, sobre el cual se aplica sobre el valor de la UMA mensual. Pero el problema es que, bueno, era el 11 y se pasa al 13. El problema es que si aplicas el 13% al valor de la UMA del mes de enero, iba a ser un subsidio menor que lo aplicaras al valor de la UMA de febrero a diciembre, por la vigencia del valor de la UMA, de febrero en adelante. Por eso, para enero, únicamente para enero, se establece que apliques un 14% en lugar de un 13%. De tal manera que al aplicarlo sobre una base menor, pero con un porcentaje mayor, te diera la misma cantidad que vas a aplicar de febrero a diciembre. Pero quedó por centavos en enero 474.94 pesos y de febrero a diciembre 474.64 pesos. Entonces, bueno, 30 centavos de diferencia, ¿no? Pero ya quedó con eso correcto. ¿Qué se logra? ¿Qué se logra? Si tú le calculas a un trabajador con ingresos hasta ese tope de 10,100 y fracción que estábamos viendo, que le aplica el subsidio, y lo comparas con los 9,081, y le calculas el procedimiento de 9,081, ¿cuánto tendría de ingreso neto después del subsidio, que era de 390 pesos? Y lo calculas con el incremento del 12% al salario mínimo, ¿sí? Bueno, a la base de 10,000 y fracción, y lo calculas y ves el neto, sube un 12%. Y ves el impuesto neto y sube un 12%. Entonces logra empatar hasta el monto de los 10,000. Pero ¿sabes qué les falló? Bueno, no les falló, sino que saben y no lo quieren aceptar. Es que cuando tú tienes un trabajador que tiene ingresos, por ejemplo, de 2 salarios mínimos, nada más 2 salarios mínimos, ese trabajador calcula el impuesto del 2024 y ahora calcula sobre el 2025 y ve el neto que él va a obtener después de la aplicación del subsidio ya 2025, y te vas a dar cuenta que su incremento neto es del 9.03% en lugar del 12%. Y te vas a dar cuenta que su impuesto no subió el 12%, sino subió un 23.40%. ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón, porque no actualizaron las tarifas. ¿Y por qué no actualizaron las tarifas? Porque la ley les da... Pues te van a decir, no hemos llegado al 10%, ¿no? Pero fíjate, hay un punto importante ahí, porque mucha gente pregunta, dice, ¿cuándo fue la última vez que se actualizaron las tarifas? Noviembre 22.
Ok. ¿Y cuándo, contra qué lo vas a comparar? Noviembre 24. Índice de precios noviembre 24, índice de precios noviembre 22, 9.06%. Ah, pues no llegamos. Ok. Y mucha gente dice, bueno, pero vamos a llegar en febrero, marzo o abril. Sí, Y no. ahí se van a actualizar y la autoridad seguramente las va a actualizar en abril o mayo. No, no puede. ¿Por qué? El último párrafo del 152 de la Ley de Impuesto a la Renta establece que la actualización de las tarifas se llevará a cabo, ojo, en el ejercicio siguiente a aquel en que rebase el 10%. Por lo tanto, no esperemos que las actualicen en 25. Las van a actualizar en 26 seguro, pero no en 25. Y eso provoca que el poder adquisitivo de los trabajadores se vea mermado por no actualizar, bueno, no de los trabajadores nada más, de las personas físicas en general, se vea mermado porque las tarifas no se actualizaron y ese es el problema que tuvimos o que tenemos ahorita. Claro. Qué interesante. A ver, aprovechando que estás tú y súper rápido, mucha gente se pregunta qué pasa con los trabajadores de salario mínimo, que hiciste tú el comentario. Sí. Muchos dicen, ¿lleva retención? ¿No lleva retención? Porque en virtud del 96 es claro al decir que no deberías de retenerle, ¿no? Pero también mucha gente dice, oye, ¿y qué pasa cuando le pagas el aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Si nada más le pagas el mínimo de ley y aplicas el 93 fracción 14, si no me equivoco, de la exención, en el cual el aguinaldo está exento 30 veces el valor de la UMA, pues hay un pedacito que supera, ¿no? El valor de ese aguinaldo, que supera el valor de la UMA, ¿no? Hasta la exención, se abre una parte grabada. ¿Cuál es tu opinión de esto? Digo, aprovechando, porque muchos dicen, bueno, ¿y entonces me aplica subsidio? ¿No me aplica subsidio? ¿Cuál es tu opinión de esto? Pues mira, yo creo que falta ahí legislar sobre este tema del salario mínimo, mucha legislación, falta mucho legislar. ¿Por qué? Porque el 96 de renta establece no se efectuará retención a los contribuyentes que perciban hasta un salario mínimo. Correcto. ¿Sí? Hasta ahí, pues te puede quedar claro que es un trabajador con salario mínimo. Ya. Ahora, cuando hablas del aguinaldo, el aguinaldo, si lo pagas de acuerdo a los límites señalados en la legislación laboral y con base en el salario mínimo, está exento en su totalidad. Okay. Aquí yo creo que existe una situación en la que la gente aplica de manera indebida una exención general, cuando aquí es una exención particular del 93 fracción primero. Okay. Pero olvídate de que esté exento o esté grabado, ¿sí? Lo que señaló el 96 es que perciban ingresos hasta un salario mínimo. ¿Dice grabados o dice exentos o dice totales? Solamente dice ingresos. Ingresos. El exento es un ingreso, claro, pero no paga. Claro. Entonces, aunque me digas que recibiera un salario, perdón, un aguinaldo que estaría exento, a nivel anual, ese trabajador ya no tendría ingresos hasta un salario mínimo, sino tiene ingresos mayores a un salario mínimo. Claro. ¿Sí? Pero vámonos a que compremos el que le consideraron una parte exenta y una parte grabada. Okay. El otro problema, que no está legislado. El 96, pagos provisionales mensuales, sí establece la disposición que acabamos de comentar, pero el 152 no. Entonces, a nivel anual, la mecánica dice, acumúlame los ingresos, y yo acumulo los ingresos. Y donde dice, si percibió hasta un salario mínimo, no le determines impuesto, no está grabado, o está exento, no lo dice, porque el salario mínimo no está exento. Entonces, ahí te va a resultar un impuesto a cargo. Claro. Y entonces ese es nuestro problema, sí. Que la autoridad nos va a decir, oye, me debes, y con fundamento en qué voy a decirle no te debo nada. Bueno, yo creo que pudiéramos aplicar ahí o argumentar en un medio de defensa, decir, bueno, si en el provisional me estás diciendo que no es sujeto a pago, que no se retenga, pues entonces debe de ser congruente el impuesto provisional con el impuesto del ejercicio. Sí, claro. Pero bueno, son situaciones que ya son de otro tipo, ¿no? Sí. ¿Cuánto te cuesta no tener este problema? Te cuesta 23 pesos diarios. Porque si tú le pagas al trabajador 23 pesos más del mínimo y le retienes ISR y le retienes seguridad social, el neto va a ser el mínimo. Entonces, pues mucha gente dice, pues es que yo tengo 500 trabajadores de salario mínimo, multiplícalo por 23 y ve cuánto me sale. Si tienes 3, si tienes 4, pues a lo mejor te evitas ese problema, ¿sí?
En conclusión, yo creo que habría que evaluar en cada caso, pero yo te diría que si hablamos de que únicamente le pagaste aguinaldo a ese trabajador y el aguinaldo está exento en su totalidad, yo considero que hay que ser congruentes entre el provisional y el anual y tendríamos que argumentar ahí Sí, los porque medios de estaría bien los medios de que defensa. estaría bien que también dijera para el empleador, ¿no? O sea, tú que estás, punto obligado a calcular el ajuste anual, Ujú. porque tampoco dice, o según yo, no dice, ¿no? No, eso no es. O sea, y estaría bueno que lo mencionaran, pero bueno, esto queda exento en virtud del 93 fracción primera El y no aguinaldo. el aguinaldo y prima vacacional, ¿no? Sí, claro, todas las Sí, sí, prestaciones, dice, las prestaciones distintas del salario que claro, perciban los trabajadores del salario mínimo, claro, distintas al salario, claro. ¿sí? Las prestaciones distintas al salario. Entonces, Sí, sí, sí. ahí está. Pero, mira, mucha gente, ¿sabes cómo se está librando de esto? Dice, le pago 2 pesos más, Sí, ya. se acabó mi problema. Oye, pero va a recibir menos del mínimo. Yo no sé. Ujú. Ya no te aplica el que no le retengas y le vas a tener que retener ISR y seguridad Es seguridad social. social, correcto. Muy bien, muy interesante. Tengo 2 puntos más ya para ir cerrando. El tiempo ya nos está ganando. Pero no, ha sido muy, muy interesante. Ya saben que este es su caso. Ustedes pueden extenderse lo que quieran. Yo no tengo. A ver si Aline no tiene problema. A ver, vamos ya terminando, maestro. El último tema que me gustaría ver con usted. El año pasado estuvo circulando un documento que según traía las reformas fiscales para este año, ¿no? Y era algo interesante porque pues mucha gente decía, pues bueno, parece que quien lo hizo sí le sabe a esto, ¿no? O sea, como que sí iba a pasar eso. Y una de esas modificaciones apuntaba a que iban a agregar una fracción al artículo 27 de renta, si no me equivoco era la fracción 23, en la cual como que pedían el requisito de la materialidad, por así decirlo, para que procedieran las deducciones. Lo cual no sucedió, ¿no? No pasó. Pero cuando llega la segunda modificación a la miscelánea, emiten un criterio no vinculativo en el que, pues bueno, establecen que pues la prestación de servicios debes demostrar prácticamente que sí se ha prestado el servicio, ¿no? Yo lo que quisiera preguntar, porque mucha gente también se cuestiona, ¿por qué no ya lo meten directo a la ley de renta y ya, no? O sea, mucha gente yo he visto que dice, pero ¿por qué me exiges un requisito que las deducciones no me piden y que eso viene en criterios, por ejemplo, de la corte, ¿no? Lo de la materialidad y demás. Entonces, yo creo que, ¿por qué no nos platica? ¿Por qué no sería mejor meterlo a la ley de renta para que ya quede como un requisito más para que proceda la deducción? Y luego ya nos platica en qué consiste este criterio, que creo que estamos al pendiente de él. Bueno, pues empezaré por el criterio, aunque quieres que lo diga al revés, pero empiezo por el criterio. Claro. Es el criterio no vinculativo 44. No es necesario el criterio. Independientemente de lo que algunas personas te han dicho, de que se ponga en la ley, no. Okay. Lo falso no tiene por qué tener efectos legales. Okay. Ya es falso. Ya es una operación simulada. ¿Por qué le vas a dar efectos legales? Es una nulidad absoluta. Okay. Entonces, eso, poner requisitos adicionales, Okay. a mí me parece que no es necesario. Pero veamos, el criterio vinculativo, no vinculativo. La prestación de servicios, para que sea deducible, debe estar probada. Claro. Oye, también las compras. Ah, La prestación de servicios es una obligación de hacer, claro. ¿no? Entonces es un intangible que debe demostrarse con cuestiones tangibles. Tú me dices que eres un abogado que va a ayudarme a mí a realizar argumentos en contra de un crédito fiscal y tú y yo llevamos el mismo asunto. Somos socios en ese asunto. ¿Cómo demostrar que esta demanda que yo presento, tú me ayudaste a elaborar argumentos para los efectos de que fuera más sólida una demanda? Pues yo tengo que demostrar que tú me presentaste un memorándum, tú me presentaste un proyecto de demanda con argumentos XZ y yo los utilicé, etcétera. Bueno, ¿de qué otra forma puedo yo demostrar un servicio? Pero me fui a una actividad que a lo mejor
para las personas que están viendo tu acreditado programa, no es lo de todos los días, pero sí servicios normales, servicios de asesoría, servicios de publicidad, servicios de mercadeo, intangibles. ¿Cómo demostrarlos? Bueno, tienes que demostrarlos porque ahí sí, precedentes de tribunales dicen, el solo documento, el solo CFDI y el pago no son suficientes para demostrar la real prestación del servicio. Correcto. ¿Ok? ¿Qué más necesito llevar a cabo para que sea un servicio demostrable? O sea, materializable. Claro. Lo demostrable va en función de la demostración. Pues si es un servicio de publicidad, preséntame una agenda donde vea yo los spots de radio que presentaste o los grandes pantallotas que pusiste para. Vimos, cuando nació el 69B, un montón de servicios falsos que eran de publicidad. Okay. Esas publicidades que, ¿cómo te demuestro la publicidad? No, es que están simulando la publicidad. Porque si no me demuestras siquiera cómo fue, en dónde lo publicaste, pues yo no voy a pagar por algo que no sea tangible. En la realidad yo no lo voy a pagar a una empresa de publicidad que no me rinda el informe que se llaman entregables. No sé también de dónde viene esa palabra, pero bueno, entregables. Si no me lo demuestras. Ahora, necesitaban el criterio no vinculativo, ¿no?, para poder rechazar los servicios no demostrados. No lo necesitan. Es, yo creo, una especie de bandera que saca el fisco, dice, ojo, en prestación de servicios debes comprobarlo. No lo necesitan. Y tampoco necesitan ponerlo como requisito en el artículo 27. Okay. No lo necesitan poner porque si hablamos de la teoría de la ineficacia de los actos jurídicos, esos no se prueban. Son ineficaces. Okay. Son o inexistentes o nulos. Bueno, ¿por qué necesitas un requisito en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta que diga los actos falsos o nulos no son deducibles? No, pues no lo son, sin necesidad de poner el requisito. Lo que yo deduzco para efectos de determinar mi base gravable es una efectiva erogación de un egreso. Si no hay una efectiva erogación para pagar un acto real, yo no tengo por qué poner un requisito adicional. Okay. No fue un acto real, pero salió el dinero. Sí, salió el dinero para pagar un acto falso. En otras palabras, para mí el criterio no vinculativo, el número 44, es solo una forma de que el fisco dice, te estoy vigilando. Yeah. Te estoy vigilando en prestación de servicios. Por ende, una prestación de servicios no comprobable no será deducible. Obvio, no será deducible, Sí, pero claro. no como requisito. No sé qué más quisieras que te dijera. No, está perfecto y la verdad muy interesante y tiene razón. No solo serían prestación de servicios, ¿no? También los tangibles. Ahora, si nos vamos a la cuestión de intangibles, adquisición de inventarios, pues enséñame tu almacén, La entrada del enséñamelo, almacén. la entrada del almacén y su salida, en fin, Claro. demuéstramelo. Claro. ¿No me lo puedes demostrar? Bueno, pues no va a ser deducible. Totalmente. Adquirí vehículos, pues enséñame los vehículos. Como que es más difícil el acto falso en bienes tangibles. Es más fácil el acto falso en bienes intangibles. Claro. Compra de marca o cesión de derechos de una marca, de un derecho de autor. Debe haber un intangible. Ahora, prestación de servicios, pues es también un intangible, pero se materializa. Yo voy a ver al médico. Me dice, abra la boca, a ver, tiene anginas, le receto esto. ¿Cómo demuestro que efectivamente me prestó el servicio el médico? Totalmente. Voy a recoger la paleta para ver que...
Dime cómo se demuestra sí. una consulta de un médico. ¿Cómo se demuestra la consulta hecha por teléfono a un contador público? Claro. ¿Cómo se demuestra? La dificultad de la prueba no es la que en definitiva te va a defender. Claro. La dificultad de la prueba, los abogados decimos, la prueba del diablo, porque no la puedes obtener. Okay. La prueba del diablo, sí, es prueba del diablo, pero es una obligación procesal. Así es que más te vale soportar ese hecho. Okay. Con la receta del médico, pues ya estuvo. Con el memorándum que el contador te mande, pues ya estuvo. Pero solo por la consulta telefónica no vas a poder probarlo. Sí, Y sin embargo estás probado, estás obligado a probarlo. ya. Y más si las cantidades son grandes, ¿eh? Claro, Exacto. claro. Mientras más grande sea la cantidad, más necesidad de probar hay que hacerlo. No, está perfecto, maestro. Creo que tiene mucho sentido lo que nos comenta y se lo agradezco mucho. Vamos a cerrar ya. No puedo dejar este tema porque estoy seguro que todo el mundo lo está esperando, Paco, y es el del reciclo, porque creo que tuvo muchas modificaciones para este año, ¿no? A ver, primero quisiera que nos platicaras qué pasó con estos contribuyentes en reciclo y que son agricultores, por ejemplo, los famosos agapes, ¿no? Hasta el año pasado, pues, si superaban, tienen una parte exenta de hasta 900,000 pesos, ¿no? Y si superaban esos ingresos, aunque fuera un peso, los hacían pagar el impuesto sobre la renta desde el peso número 1, ¿no? Así es. ¿Qué pasa para este año? Y sobre todo, ¿cómo ves tú este cambio para estas personas de agapes en reciclo? Bueno, primero fueron severamente castigados los agapes, porque anteriormente tenían una exención mucho más fuerte, 20 UMAS, 40 UMAS, perdón, 40 UMAS que era como 1,500,000 y se los bajaron a 900. Primer problema. Cuando los obligaron a salir de ese régimen porque lo eliminaron de la ley del impuesto a la renta, con sus reducciones de impuestos y con sus exenciones más altas. Okay. Y después un absurdo, porque establece la ley del impuesto a la renta, primero que se dediquen exclusivamente a actividades primarias. Ese es otro tema también. ¿Y qué es exclusividad? 100% de ingresos por agapes. Y dices, oye, pero metí el dinero al banco y me dio 5 pesos de intereses, te sales del régimen porque ya no es únicamente. Para efectos fiscales, cuando hablamos de exclusivamente, nos dan un margen, pero cuando hablamos de únicamente, no nos dan margen. Lo único que hubo fue en resolución miscelánea, decir, bueno, si estás pensionado, sí te permito tener ingresos por pensión. Ok, gracias por la aclaración. Entonces, ese fue el primer tema, ¿no? Y luego dicen, bueno, está bien, ahora, pero de verdad que es absurdo, no se puede entender que establezca la ley hasta 900,000 pesos está exento. Ok. Enero 200,000, febrero 200,000, marzo 200,000, abril 200,000, llevo 800,000. Mayo 200,000. Ya me excedí los 900,000 pesos. Ok. Dice, bueno, como ya te excediste, nunca estuviste exento. Regrésate a enero y págame. O sea, retroactiva totalmente la disposición, ¿no? Pero así estaba, más bien, así estaba. Entonces, otra vez, lo que comentábamos hace un momento, lo que comentaba Augusto, una falta de técnica legislativa. En impuestos sobre la renta, en el famoso artículo 22, se señala que se va a pagar el impuesto en el mes en que exceda los 900,000 pesos únicamente por la diferencia. Bueno, digo, pues es totalmente obvio. Pero bueno, ahora ya lo establece la ley de ingresos, sí, de la Federación. Y vamos a lo mismo que comentábamos hace rato. En cuanto la quiten, ahora va a volver otra vez a aplicar lo que decía Augusto. Ya lo derogaron y ahora a ver qué vamos a hacer en adelante, ¿no? Sí. Pero bueno, ojalá y lo incorporen en renta. Pero en conclusión es que estos contribuyentes van a poder ahora pagar el impuesto en el mes en que excedan de los 900,000 únicamente por la diferencia que exceda de esa parte exenta. Claro, y fue muy bueno, ¿no? La verdad. Pues sí, pero a mí me parecía totalmente absurdo por parte de la autoridad entenderlo de esa manera. Pero bueno, ya está arreglado ahí por este año. Ok. Ahora, para los que no son agapes, en la segunda modificación a la miscelánea, porque hubo muchos problemas en reciclo, ¿no? Sí, claro. Te sacaban por un montón de cosas
Y pues mucha gente se quejaba, ¿no? Pues ¿por qué me sacaron? Ujú, En la segunda modificación a la miscelánea, que salió en 2024, ujú. pues resulta que siempre sí los dejan regresar, ¿no? Y les dan dos opciones. Ujú. Una, regresas a partir desde el mes en que la autoridad te sacó, Ujú. regresas a reciclo. O la otra, a partir de el ejercicio fiscal siguiente, que sería 2025, siempre y cuando presentes un aviso a más tardar el 31 de enero de 2025, ¿no? 24. Ah, sí. El primero fue Ah, 31. 25 ya, perdón. Sí, 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 yo estoy equivocado. Sí, sí, El primero sí le dijeron, 24. avísame al 31 de diciembre de 2024 y el Ujú. segundo sí fue 31 de enero de 2025, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, ¿cuál es tu opinión respecto de estas dos opciones? Porque mucha gente pregunta, ¿qué me conviene? ¿Es posible contestar esto o no? ¿Tú cómo ves las dos opciones? ¿Me convenía regresarme a reciclo desde el mes en que la autoridad me sacó del régimen? ¿O ya mejor me espero al siguiente ejercicio? De estas dos opciones, ¿cómo las ves tú, Paco? Pues yo creo que es casuístico. Tienes que revisar si te conviene o no. Pero yo lo veo poco conveniente el regresarte. Te voy a decir por qué. Porque si tú me dices, oye, una persona física que presta servicios profesionales, Ok. ok, no tiene muchas deducciones, le conviene el reciclo, si no rebasa 3.500.000 sus ingresos, paga máximo la tasa del 2.5%, Claro. y puede ser que le convenga estar en reciclo, ok. Y resulta que ese contribuyente lo regresaron al 2022 o 23 por virtud de que incumplió con la obligación fiscal de presentar una declaración anual, ¿no? Porque si hubieras rebasado los ingresos o hubiese sido, por ejemplo, socio o accionista de alguna persona moral, eso sí ya no te dejaba regresar, ¿no? Hay dos supuestos, mira. Cuando tú rebasas los ingresos, la ley vigente establece que tienes que dejar el régimen a partir del mes siguiente. Claro. Está previsto expresamente en el Sí. 113E. Sí, sí, sí. Lo que el 113E no dice es que primero menciona los dos supuestos. Cuando incumplas obligaciones, de acuerdo a los artículos 113I y 113, no me acuerdo del otro. Cuando incumplas obligaciones o cuando rebases ingresos, sales del régimen. Ok. Pero lo único que dijo fue a partir de cuándo, cuando rebasaras los ingresos, Claro. no cuando incumplías obligaciones. Ok. Entonces aquí la autoridad en miscelánea dice, pues le faltó a la ley decir en qué momento te sales cuando incumplas obligaciones, no cuando rebases ingresos, Ok. porque eso sí está en la ley, Ok. al mes siguiente. Ok. Entonces, en la regla 313.7 dijeron, o 313.5, en las dos, dijeron, bueno, como no lo dice la ley, yo vengo aquí a decirte cuándo, regrésate. No, espérame un tantito. La ley no establece que yo me tenga que regresar, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces, eso fue lo que se argumentó en algunos juicios y la autoridad se dio cuenta de que efectivamente la ley no lo establecía, sino que era la resolución miscelánea. Y de ahí deriva el que diga, bueno, pues entonces, si yo te cambié, perdóname y regrésate desde que te cambié. Pero fíjate lo que señala el transitorio. Ok. Dice, de la segunda modificación a la miscelánea, señala, los que se regresen al 22 al reciclo, ¿sí? Van a determinar el impuesto conforme al reciclo. Entonces imagínate que ellos me regresaron y pagué 1,000 pesos en régimen general de ley. Ok. 1,000 pesos en régimen general. Ok. Ahora me regreso y en reciclo dice son 100 pesos. Pues está muy bien. Entonces yo tenía que pagar 100 y pagué 1,000. Tengo un saldo a favor de 900. Claro. No, dice el transitorio, de los 100 que determinaste en reciclo, puedes acreditar hasta esos 100 de los 1,000 que pagaste. Entonces, ¿para qué me regreso si no voy a poder acreditar los 1,000, solamente los 100? O sea, los 900 se perderían. Se pierden. ¿No claro. son saldo a favor? No, ahorita te voy a decir cuándo sí es saldo a favor. Ese no es saldo a favor. Ok. Porque la autoridad dice, si te regresas, primero avísame más tardar el 31 de diciembre del 24. Claro. Y luego, ya que me avisaste, entonces ahora sí, regrésate, calcula tu impuesto en reciclo y acredita hasta el monto que determines en ese régimen lo que pagaste en el otro. Entonces, ahí está la redacción del transitorio. Ok, ¿no? ok. Para mí, eso no conviene, salvo en casos muy precisos y sería poco, porque lo máximo que pagaste fue el 2.5. Claro. Entonces, a lo mejor en un régimen en el cual ese impuesto que pagaste fue mayor al que pagaste en régimen general, ahí te pudiera llegar a convenir, pero es muy poco probable. Ok. Por lo tanto, yo considero que lo más propio era
continuar en el régimen en el general de ley hasta el 31 de diciembre del 24, presentar tu aviso de actualización de actividades económicas y a cambiarte a reciclo si no rebasase los 3.500.000 Ok, en 2025. ok. Porque eso es importante también. Conforme a la ley, fíjate, si rebasas ingresos y sales del reciclo, sí puedes volver a tributar en el reciclo cuando vuelvas a disminuir tus ingresos. Ok, Pero si incumpliste obligaciones, la ley dice, jamás ya. puedes regresar. Entonces, por eso el transitorio dice, no hay problema, como yo te saqué, puedes entrar. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, ya la miscelánea te permite, aun y cuando incumpliste obligaciones, Claro. regresar al reciclo en 2025. Esos son los supuestos. Ok, muy, muy interesante. Sí, como dices, hay que estar analizando para ver qué fue lo... Bueno, ahorita ya no podríamos hacer nada, ya 31 de diciembre de 2024 ya se nos pasó la fecha, ¿no? Pero sí, sí era bastante interesante porque como bien dices, a lo mejor habría alguien, ¿no? Que pudiera convenirle. Y esto que me dices de los saldos a favor que no existen, porque dice hasta la cantidad que alcance, ¿no? Prácticamente. Muchos entenderíamos que sí hay saldo a favor, Paco. Es que hay que distinguir. Ahí no deriva un saldo a favor, pero sí puede haber saldo a favor en 24 y sí puede haber saldo a favor en 25, porque recordemos que en esa misma resolución miscelánea, en la regla 3.13.7 Ok, y en el tercero transitorio de esa segunda modificación a la miscelánea, se establece que en 2024 los pagos mensuales, por regla general, ahorita voy a ver dos excepciones, se consideran pagos definitivos desde 24. ok. Desde 24. Claro, claro. Entonces, todos los pagos que hicimos en 24 son definitivos. ¿Cuánto te retuvieron? Si te pagó persona moral, 1.25%. Y si tú tienes que pagar el 1, Ah, ahí está el saldo. hay saldo a favor. Sí, sí, sí. Y ahí dice a la miscelánea, pídeme la devolución del saldo a favor si quieres a partir de diciembre del 24 en adelante. Ok, Pero entonces ahí sí hay un saldo a favor. No confundir ese saldo a favor con el de la opción que estábamos manejando por regresarte. ok. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Ok, Y en 25, pues también puede haber saldo a favor. ¿Por qué? Pues porque en 25 vuelvo a lo mismo. Si pagas el 1 y te retuvieron el 1.25, pues tienes saldo a favor. Dice, podrás claro. solicitar una devolución, lo cual no prohíbe la posibilidad de compensarlo. Ok. ¿Sí? Pero bueno, eso es el saldo a favor para no confundir. Ok. Porque luego Sí, mucha gente va a decir, sí dice que me van a devolver. Sí dice que te van a devolver, pero ve los supuestos sí, claro. en los cuales te van a devolver. Y en 25 te señala, puedes pedírmelo cada mes o puedes pedírmelo en enero del 26 respecto de todo 25 de forma acumulada. Claro. Muy bien. A ver, ahora otro punto. Persona física está en reciclo para todo 2025. Y resulta que por ahí de julio, agosto, pues ya incumple algún requisito. Por ejemplo, supera los 3 millones y medio. Ujú. Antes, la miscelánea de antes, como tú ya lo comentaste, te hacía regresar. Ujú. Lo que quiero que nos platiques es qué pasa para 2025. ¿Sigues a disposición o para 2025 qué fue lo que pusieron en la miscelánea? No, la cambiaron en virtud de todos estos antecedentes que estamos viendo, porque ahora esa regla 313.5 y 313.7, ahora señalan que si tú incumples con obligaciones, por ejemplo en inglés, perdón, excedieron tus ingresos de 3.500.000, a partir del mes siguiente, tú ya no puedes tributar en el reciclo. Claro. Y aquí también señalan dos opciones. La primera opción, si tú incumples en agosto, por ejemplo, o rebasaste en agosto, en septiembre ya no puedes tributar en este régimen. Ok. Y señala la primera opción, preséntame tus provisionales, ahora sí, en el régimen general de ley de actividad empresarial profesional o de arrendamiento en régimen general, capítulo 3, de septiembre a diciembre nada más. Claro, claro. Y preséntame tu anual respecto de los ingresos de septiembre a diciembre. Primera opción, que es la Ok. más sencilla. Segunda opción, también cuestión de evaluación, que poco recomiendo o poco creo que les Que convenga. aplique. La segunda te dice, regrésate, Como lo teníamos. no, pero enero nada más, a enero. Ok. Regrésate a enero y calcula en régimen general de ley el impuesto y acredita lo que pagaste en Ok. reciclo. Pues no, si me preguntas a mí, yo no me regreso. Lo bueno es que ahora es una opción. Sí, Pero sí. está bien, porque si a ti te conviene, pues te regresas, acreditas y si tienes saldo a favor, te lo pueden devolver también o lo puedes compensar. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos opciones.
Ok. Ahora, nada más quiero aclarar porque muchas personas tienen duda del 24, que si van a presentar anual por reciclo o no. Regla general, no. Los pagos mensuales en reciclo son definitivos respecto de ingresos que corresponden a ese régimen. Okay. Si tienes salarios o intereses, tendrás que presentar en su caso, si estás obligado, declaración anual por esos ingresos. Okay. Hay dos excepciones. Primero, si tienes ingresos en copropiedad, Okay. tienes la opción en 24 de presentar o no tu declaración anual. Es opcional. Okay. Ojo, y si tienes ingresos por agapes, personas físicas en reciclo, mayores a 900,000 y menores a 3,500,000, estás obligado a presentar tu anual en 24. Okay. Son las dos opciones, ¿sí? Okay. Las dos excepciones, perdón. Okay. Y en 25, la regla se repite. Los pagos mensuales son definitivos, no hay anual en reciclo respecto de ingresos por reciclo, opcional para copropiedad, para ingresos en copropiedad, pero ya no obligan al agape, persona física, a presentar anual en 25. Okay. Esas son las diferencias. Muy bien, qué interesante. Aprovechando que estás, es que este tema nos daría para mucho. No, pues, pero todos. no más, no, bueno, sí, todos, pero aprovechando que tú estás aquí, hay unas cosas que te quiero preguntar que ya no son nuevas, pero creo que muchos seguimos teniendo la duda, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cree, ¿qué pasa si ahorita estás en régimen general, inicias en régimen general 2025 y te das cuenta que por ahí de julio a agosto, pues dices, cumplo requisitos, no voy a rebasar los 3,5 millones, no soy socio de ninguna persona moral, a lo mejor me quiero ir al reciclo? ¿Se podría cambiar al régimen simplificado de confianza en virtud de que a lo mejor no ha ejercido la opción? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Pero mucha gente pregunta, ¿eh? Sí. Y la autoridad lo está aceptando en la práctica, Sí. el cambio al reciclo. Bueno, acuérdate que conforme a reglamento de código, cuando presentas, porque es un aviso de actualización de actividades económicas, Okay. y señala en qué caso se presenta el aviso de actualización de actividades económicas, y establece que se presenta dentro de los 30 días siguientes en varios supuestos, y uno de ellos es cambio de régimen fiscal. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, si no estoy cumpliendo requisitos en el inter del año y después cumplo los requisitos para poder tributar en el régimen, pues yo no podía en enero ejercer esa opción. Okay. Yo no veo en ninguna parte que establezca de manera expresa que no puedo tributar en el régimen en cualquier mes del ejercicio. Claro. Entonces, en mi opinión, sí se podría tributar en el régimen, siempre y cuando no demuestres, siempre y cuando no hubieses cumplido el requisito desde enero, porque si desde enero tú cumpliste el requisito para poder tributar y no presentaste tu aviso, entonces ya no ejerciste tu opción dentro de los 30 días. Okay. Yo no podía. Okay. Si ya podía hacer el cambio y no lo hice en los 30 días, pues entonces ya no podría hacerlo con posterioridad. Okay. Esa sería mi opinión. Y bueno, ya por último, algo que no, a lo mejor ya ha sido resuelto, pero a lo mejor muchos también tenemos la duda. ¿Qué pasaba con los comprobantes, Paco? Por ejemplo, ¿no? Se fueron como régimen simplificado de confianza y ahora, bueno, hasta el año pasado, cuando no estaban estas dos opciones, pues decía la autoridad, te regresas desde enero, ¿no? Mucha gente tenía la duda de qué pasaba con los comprobantes en virtud de que traían un régimen fiscal diferente, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa yo que quiero deducirlo y ya no es ese régimen fiscal, ¿no? O qué pasa con la retención, por ejemplo, que siendo régimen general sería el 10% y en el reciclo pues el 1.25, ¿no? Entonces, ¿qué fue cuál sería la recomendación, Paco? Porque muchos también decían, no, pues cambia los comprobantes. Muchos te dicen eso, ¿no? Cambia los comprobantes, aunque yo lo veo materialmente imposible. Pero, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Pues mira, la propia autoridad ya lo resolvió, ya creo que está de más decirte que yo lo estoy pensando. La propia autoridad publicó en una de las preguntas frecuentes que si era necesario cambiar los comprobantes, y la autoridad dijo, no es necesario cambiar los comprobantes y las retenciones tampoco, que se queden como se llevaron a cabo, y eso no implica que no puedas deducir la erogación correspondiente. Ya. Entonces yo creo que fue atinada, porque imagínate todo lo que tendrías que hacer, o imagínate que te regresaron del 24 al 22, Sí.
y tendrías que cancelar comprobantes y qué implicaba todo eso. Claro. Y retenciones, regrésame la retención y pídele a la autoridad el Sí. pago de lo indebido. Yo creo que fue acertada y coincido con esa. Mucha gente con decía, esa opinión. vuelve a expedir los comprobantes, ¿eh? No, yo pienso que ya no era aplicable. Por la razón que te acabo de comentar, la propia autoridad dio a conocer su criterio Claro. en ese sentido. Muy bien, pues ahora sí ya llegamos al final. Yo les agradezco mucho que hayan venido. La verdad es que para el programa es un verdadero privilegio tenerlos porque ustedes son un verdadero símbolo del derecho fiscal. Me siento muy honrado. La verdad es que ustedes siempre han sido muy generosos conmigo. Siempre que los invito, siempre me han aceptado la invitación y no tengo forma de pagarlo. La verdad es que los admiro mucho. Yo algún día quisiera ser como ustedes, tener todo el conocimiento que ustedes tienen y la verdad es que a partir de esto y ya desde hace tiempo que los conozco, yo los considero mis amigos y la verdad es que me llena de mucha felicidad que hayan estado aquí. No saben lo feliz que estábamos esperando el día con muchas ansias porque para ustedes, ustedes para nosotros son de lo mejor que hay en este ámbito. Entonces, mi total admiración para ustedes, tienen mi total amistad y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Y ya para despedir esto, les quiero entregar un pequeño reconocimiento. Pues gracias a ti, Josué, por la invitación. Sí. Gracias a Augusto que Sí. nos dio la oportunidad de No, y otra cosa compartir con él este también. foro. Gracias, Augusto. Gracias a Pepe también. No, fíjese que también lo hice porque yo sé que ustedes dos son amigos y también es una forma de unirlos porque a veces luego uno con tantas cosas que tiene que hacer no te puedes reunir, ¿no? Entonces ustedes dos que son amigos, me da mucho gusto que estén aquí y pues bueno, ya se reunieron y nos dejaron mucho conocimiento, el cual se los agradezco de todo corazón. Pues gracias a ti. Gracias. A ver, vamos a entregárselos. Se otorga el presente reconocimiento al maestro Augusto Fernández Agardi y Francisco Cárdenas Guerrero por su distinguida participación en el programa El Arte del Derecho Fiscal, como símbolo de nuestra admiración y amistad, Ciudad de México, enero 2025. Paco, Gracias, Josué. maestro, Muchas gracias. creo que estamos Muchas medio gracias, pesados. Josué, muy amable. Muchas gracias, se los agradezco mucho. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos en una nueva emisión. Gracias.